Lo dijo en la primera hora. 6:31, gracias. Vamos con nuestro comentario. Por cierto, ya no es ligera llovizna, ya empezó a llover más fuerte. Al menos por acá, por la zona del Parque La Carolina, ha empezado a llover con más fuerza. Así que, como siempre, aunque sea repetitivo y cansón, abríguese, maneje con precaución, por favor, tome los recaudos del caso, salga más temprano, si así corresponde. No salga si no tiene que salir. Si tiene la posibilidad de teletrabajar, hágalo, porque créame, la situación está muy complicada. Tenía algunos reportes de otros sitios en los cuales, otras zonas del país también está lloviendo, ¿no? Aparentemente esta es una situación climática en todo el callejón interandino, así que hay que tener mucho ojo con aquello, tomar los recaudos del caso, ¿no? Tomar los recaudos del caso. Gracias a ese mensaje a don Luis Yaguana, seguidor desde hace mucho. Reside allí en Tumbaco. Cuénteme, don Luis, ¿llueve o no llueve en Tumbaco? Gracias por esas generosas palabras que nos comprometen, muy gentil por su deferencia y por la referencia que hace. También desde el TENA nos escribe don Ramiro Cabrera. Gracias. Bueno, entre todos los que se suman a nuestra señal informativa en el curso de la jornada del día de hoy. Quiero empezar, no sé, pues, ¿cómo le llamamos esto? Jalón de orejas. Porque de verdad que no aprendemos. No aprendemos. No entendemos que la pandemia no ha pasado, no entendemos que no basta con la vacunación. Creo que hay gente que no comprende. Yo he leído también a algunas personas que en las redes sociales publican cualquier cosa, de verdad, una cosa de locos. Dicen, no se entiende cómo hay personas que tienen las 2 dosis más el refuerzo y se siguen enfermando. No se entiende, no pasa por ahí la cosa. Una vez más, por enésima vez, vamos a cumplir 2 años de pandemia. Hemos cumplido 22 meses de pandemia. Estamos a puertas de llegar en marzo a 2 años de pandemia. Estamos llegando a 1 año desde que llegó la vacunación acá al Ecuador. Y no entendemos que las vacunas no terminan inmunizándonos totalmente, sino que las vacunas nos ayudan a tratar de que el contagio o los efectos del contagio de COVID-19 no le manden a un hospital, no le manden a una unidad de cuidados intensivos y no ponga la enfermedad, el virus, en riesgo su vida. Obviamente hay factores adicionales, el tema de la alimentación, el tema del sobrepeso, si ustedes no hace deporte y tiene una vida sedentaria, o si hace deporte con recurrencia, obviamente los efectos van a ser distintos. Pero la vacuna evidentemente es una herramienta que funciona y eso se ha demostrado a nivel planetario. Hay países que toman más medidas. En Inglaterra o en Alemania, por ejemplo, los partidos, en el caso de Inglaterra, de la Liga Premier, en el caso de Alemania, de la Bundesliga, se están jugando sin público. En España se están jugando con público. Hay casos y casos, y cada país lo está manejando de acuerdo a sus propias necesidades y a su propia situación. Pero, a ver, vamos a lo de fondo. Lo de fondo es que la pandemia no ha pasado. Y que no solamente depende de las autoridades, que claro, tienen un papel preponderante, desde luego que sí, pero también depende de nosotros. Depende de que nosotros nos cuidemos, de que nosotros tengamos un distanciamiento, de que aprendamos a caminar adecuadamente respetando la dirección en el supermercado, de que no participemos de aglomeraciones, de que si vamos al centro comercial mantengamos la distancia, de que utilicemos la mascarilla adecuadamente, de que usemos el alcohol antibacterial y el gel antiséptico, de que nos lavemos recurrentemente las manos, también depende de eso. Pero si nosotros estamos comprando todos los boletos para enfermarnos, estamos fritos. Y eso es lo que pasó este fin de semana en Cuenca. ¿Tiene las imágenes, don Robert? ¿Qué pasó en Cuenca este fin de semana? Vea usted. Póngala en pantalla gigante, por favor, para la gente que nos está sintonizando a través de las plataformas digitales. Vea, esto pasó en Cuenca. Y mientras ruedo esas imágenes que ustedes están viendo, para la gente que nos escucha en radio, les voy un poquito a describir con base en lo que publicó diario El Comercio. Indignación por aglomeraciones ante la visita de 2 tiktokers en Cuenca. Las imágenes que se comparten en las redes sociales, como las que estamos viendo en este momento, que son imágenes, todas estas son descargadas de redes sociales.
han causado críticas y molestia generalizada entre los cuencanos. Yo no me quedaría solo entre los cuencanos, en el país. Cientos de jóvenes agolpados durante el recibimiento a los tiktokers influencers. Antonia Ignacia Chilena, no tengo idea quién es, yo me declaro ignorante para estas cosas. Y Keblex, ecuatoriano, no tengo idea quién es. Perdónenme, yo soy un poquito medio chapado a la antigua para estas cosas. No sé quiénes son estos tiktokers, ni les he conocido, nunca les he escuchado. Pero entiendo que causan furor entre los jóvenes. Ocurrió en la tarde del sábado 8 de enero en un conocido mall de la capital Azuaya. Los asistentes se concentraron en el patio de comidas y los influencers llegaron escoltados por guardias ante la abrumadora cantidad de personas que se lanzó sobre ellos. Los videos muestran cómo suben presionados y empujados hasta la tarima, luego interactúan con el público, bailan y firman autógrafos, lo cual despertó más los gritos de euforia de los presentes, la mayoría adolescentes. La mayoría llevaba mascarilla, pero en algunos casos se la bajan hasta el mentón mientras gritan. Y claro, en la nota del comercio se habla justamente de las decisiones adoptadas por el COE el otro día. Sobre esto que estoy relatando, hubo un pronunciamiento por parte del centro comercial de la ciudad de Cuenca y también de la alcaldía en realidad, más que del centro comercial, de la alcaldía de Cuenca. Un comunicado suscrito por el alcalde Pedro Palacios. Ante la aglomeración de personas ocurrida en el patio de comidas del Mall del Río por la presencia de influencers de la red social TikTok, de razón que no los conozco porque no manejo TikTok, la Municipalidad de Cuenca informa que no ha emitido ningún permiso para la realización de tal evento y al respecto se actuó de forma inmediata. A través de las salas de monitoreo del Consejo de Seguridad Ciudadana y de la Dirección de Gestión de Riesgos se verificó la aglomeración y se coordinó con control municipal y guardia ciudadana, por lo que el personal de esta entidad acudió al lugar. La Dirección de Gestión de Riesgos tomó contacto con la administración del Mall del Río para pedir control de la situación, pues pese a que señalaron que el evento no fue organizado por dicho centro comercial, se les aclaró su corresponsabilidad. Claro, centro comercial no se la puede sacar, pues si fue en sus instalaciones, aunque no haya sido el organizador. ¿Quién autorizó justamente para que se lleve adelante aquello? No es que las personas llegan a un centro comercial y hacen lo que quieren, pues tienen que tener autorización del centro comercial. Posteriormente, elementos de la Guardia Ciudadana, guardias privados y de la Policía Nacional procedieron al desalojo paulatino de los presentes. Se realizará una investigación para sancionar a los responsables. El acuerdo ministerial 69 establece las competencias de los intendentes y comisarios de policía del país, cuyo artículo 4, literal F, dice con claridad autorizar y controlar el desarrollo de eventos públicos. Gracias, don Robert. Esto pasó en Cuenca. Yo pregunto, ¿cómo no quieren contagiarse? ¿Cómo no quieren contagiarse? Si no tenemos un mínimo de respeto, ¿no?, a las normas y de cuidados sobre nuestra propia salud. El Universo el día de hoy, por ejemplo, publica que el relajamiento de la población en medio de una contagiosa Omicron se liga al aumento acelerado de casos de COVID-19 en el Ecuador. La variante Omicron, cuya transmisibilidad es más rápida, sería ya la prevalente de contagios en el Ecuador. El pasado 14 de diciembre, el primer caso de esa variante fue identificado en Quito. Se trató de un ingeniero de 48 años que salió del país a mediados de noviembre para realizar una investigación en el continente africano. 3 días después se confirmó el segundo caso en Guayaquil, que no tuvo relación con el primero. Solamente ahí, al no tener relación, ya uno presumía de un contagio comunitario. Según la ministra de Salud la semana anterior, la doctora Jimena Garzón, de las genonotificaciones de muestras tomadas a personas contagiadas que se recibieron la semana anterior, el 80% corresponde a la variante Omicron, que provoca casos más leves, pero es más contagiosa. La Omicron provoca casos más leves. Y hoy vamos a hablar con David Larreati, que es un especialista en medicina y ha estado muy vinculado a los temas epidemiológicos durante el contexto de la pandemia, porque claro, hay una dificultad para identificar la gripe de la variante Omicron. Y si ustedes revisan, por ejemplo, hay mucha gente que dice, la prueba me sale negativa, pero tengo gripe. O pensaba que tenía gripe, pero he tenido COVID. Porque hay una confusión, porque los síntomas son distintos a aquellos que ya conocíamos del COVID cuando en su primer momento, en una primera etapa, estuvo acá en el Ecuador antes de la llegada de la variante Omicron. Y el 20% de esas genonotificaciones de la semana anterior siguen siendo de la variante Delta, que genera una sintomatología más grave
y provoca evidentemente la ocupación de camas hospitalarias. En las últimas 4 semanas del número de muestras analizadas hay ya una prevalencia en el Ecuador de la variante Omicron, de acuerdo con Andrea Gómez, médica epidemióloga, salubrista y docente universitaria, tomando como referencia análisis internacionales. Andrea Gómez dice que hay un incremento acelerado de casos, pero no se puede hablar de un rebrote porque a la pandemia nunca se la ha controlado y las olas continúan. Esto me parece importante y esta referencia que la doctora Andrea Gómez Ayora hace en esta nota del Universo da cuenta justamente de un entendimiento por parte de ella cabal que no lo tenemos el común de los ciudadanos. No se puede hablar de un rebrote porque la pandemia nunca se controló, porque no basta con la vacunación, porque la vacunación sí es una herramienta poderosa, pero acompañada además de otros mecanismos de autoprotección de nosotros, pero también de política pública por parte de las autoridades. Y más adelante vamos a hablar con Juan Zapata para plantear algunas interrogantes en ese sentido. Damaris Intriago, que le entrevistamos la semana anterior acá, docente investigadora de la Universidad SEC y magíster en medicina molecular, consideró que el incremento sostenido de casos de COVID-19 se ha dado por negligencia de parte de la población, así como por una deficiente comunicación de las autoridades. Aquí no nos saquemos el cuerpo. Esto no depende solamente de las autoridades ni solamente de los ciudadanos, porque es facilito para la autoridad echarle la culpa al ciudadano. Y es facilito al ciudadano pensar que un policía, un agente, o un vigilante, un guardia tiene que estar en cada casa. Y así no funciona la cosa, así no funciona la vida. También tenemos que cuidarnos. Pero con lo que acabamos de ver en Cuenca, está claro que hay gente que no lo entiende. Dice Damaris Intriago, eso hizo que las personas tuvieran una falta sensación de seguridad y dejaran de lado las medidas de bioseguridad como el distanciamiento, el uso de mascarilla, evitar aglomeraciones, además que hay una transmisión comunitaria de la variante Omicron. Para Andrea Gómez, dentro de 10 a 15 días se podrá saber si es que las medidas implementadas como reducción de aforos o retorno a la virtualidad han tenido efecto. De lo contrario, probablemente hay aumento de casos hasta finales de enero. Y hay un tema adicional. La Asamblea Nacional no ha podido abstraerse de los contagios. De hecho, esta semana, la legislatura ha tomado la decisión de, por segunda semana consecutiva, manejar los temas virtuales. Las sesiones de pleno serán virtuales y entiendo que las comisiones también. Hasta ayer, porque ayer el CAL se reunió y tomó una decisión. En la Asamblea había 48 casos confirmados hasta anoche. 48 casos confirmados y 25 casos bajo sospecha. Yo no sé si esto tiene que ver con la manera como, digamos, se generaron los agasajos de la última semana de diciembre, de las 2 últimas semanas de diciembre, previa a la Navidad. No sé si tiene una relación directa. Lo cierto es que hay un aumento de casos en la Asamblea Nacional. Se decidió continuar como medida preventiva el teletrabajo y las reuniones virtuales desde el 11 hasta el 14 de enero, o sea, en el curso de esta semana. Y hay una serie de disposiciones justamente para el personal de la legislatura y los asambleístas. Esto pasa en la Asamblea Nacional y pasa a todo nivel. La situación sanitaria, querida audiencia, no es la mejor. Si tenemos una sensación de que falta por parte de la autoridad medidas más contundentes, tomémoslas nosotros mismos. Cuidémonos y tengamos un mínimo de precaución. Un mínimo de precaución. Si no tiene que salir de la casa, no salga. Si va a salir de la casa, hágalo por temas estrictamente necesarios y cuidando la salud y anteponiendo las medidas de bioprotección y de bioseguridad. Recomendación justamente la que hacemos. Finalmente le autorizaron a Djokovic jugar el Abierto de Australia, Denise. Le revocaron esta medida que le retiraban la visa. Ya, ok, estamos expectantes de lo que pasa con el número 1 del mundo. Que digo, Novak Djokovic es un mal ejemplo para el planeta en este momento, ¿no? Con lo que ha pasado. Quiere jugar el Abierto de Australia, pero no se ha vacunado. Y Australia es un país que ha tratado justamente de cerrar el cerco por los temas epidemiológicos. Bueno, dejemos ese tema de lado. El tema de la vacunación, este excesivo relajamiento, lo que pasa en Cuenca, que realmente es muy deplorable, muy condenable,
Yo creo que tenemos como sociedad que rechazar este tipo de incivilidades, como lo hicimos en su momento con lo que pasó el 31 de diciembre en Salinas y en la zona de Ficó, en Ambato, como lo hicimos el 3 de diciembre con la incivilidad tremenda que vivimos acá en Quito. O sea, tengamos un poquito de paciencia. Así no vamos a poder salir de la pandemia. Así no vamos a poder salir. Yo no estoy de acuerdo con lo que dice alguna gente, ¿no? Que bueno, salgamos todos y ya, que todo esto sea comunitario y ya. No funciona así. Tengamos un poquito de sentido común. Dejo este tema de lado para hablar un poquito de política. Algo que se quedó la semana anterior. Quienes tienen la gentileza de seguirme desde hace mucho tiempo habrán escuchado que en varias ocasiones yo he sido absolutamente crítico de la aprobación de proyectos de resolución en la Asamblea Nacional que no tienen fuerza de cumplimiento obligatorio, no tienen fuerza de ley. Los proyectos de resolución, y lo hablamos hace pocos días, la semana anterior, el miércoles, que tuvimos aquí la tertulia con Nivia Rivas y con Marcelo Espinel de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, conversamos con ellos sobre la calidad del trabajo de los asambleístas. Quiero contarles, hablando de la calidad del trabajo de los asambleístas, tenemos 22 meses de pandemia. Vamos a tener 2 años de pandemia. Denme un segundo que estoy buscándoles el dato exacto. Ok, aquí está. 22 meses de pandemia. 22. Va a ser 1 año desde que comenzó la vacunación. Si la memoria no me es infiel, en el último trimestre del 2020, no 21, 20, la Corte Constitucional le ordenó al gobierno anterior, al gobierno de Lenín Moreno, que prepare un proyecto de ley para poder regular el libre tránsito en el contexto de la pandemia, para que no estemos supeditados solamente a estados de excepción, porque los estados de excepción son excepcionales y no pueden perdurar en el tiempo porque se atenta a principios constitucionales. El gobierno de Lenín Moreno se demoró ad infinitum en enviar el proyecto de ley. Incluso entró en controversia con la Corte Constitucional. ¿Se acuerdan el año pasado? Finalmente, la cansada, pocas semanas antes de terminar su mandato, el presidente Moreno envió un proyecto de ley a la Asamblea Nacional, como le había ordenado la Corte Constitucional. Se demoró varios meses. No lo pusieron como prioridad. Porque lamentablemente en este país la polémica, la bronca, la confrontación son las prioridades de nuestra clase política. No lo que realmente necesitamos los ciudadanos. No lo que realmente necesitamos los ciudadanos. Entonces, faltando pocas semanas para terminar, envía a la Asamblea Nacional un proyecto de ley. Inexplicablemente, el presidente Lasso retira el proyecto de ley que envió el presidente Moreno. Inexplicablemente, porque por último, si ese proyecto estaba mal armado, la Asamblea podía rearmarlo, podía reestructurarlo. Ya el proyecto estaba enviado, podía reestructurarlo. Bueno, el tema es que dentro de toda esta discusión y casi 2 años después de la llegada de la pandemia, recién mañana, la función legislativa va a llevar adelante el primer debate del proyecto de ley orgánica para la gestión de la emergencia sanitaria por pandemia causada por el COVID-19 y sus variantes. 22 meses después de la llegada de la pandemia y 1 año después de la vacunación, y pese a que esta fue una orden de la Corte Constitucional en el último trimestre del 2020, recién la función legislativa va a tramitar en primer debate un proyecto de ley. La pandemia creo que se va a ir, ya no vamos a tener pandemia y el proyecto no va a quedar aprobado. Ese es el sentido de urgencia que tiene nuestra clase política. Y ese es el sentido de urgencia que yo cuestiono, que critico. Porque hay que entender el sentido de prioridad. La clase política tiene que entender cuáles son las prioridades. Y esta es una prioridad. La pandemia se va a acabar y no vamos a tener proyecto de ley para poder regular la emergencia sanitaria causada por el COVID-19. El COVID-19 se va a ir y no tenemos proyecto de ley. ¿Qué tal? Pero en cambio, los legisladores prefieren perder el tiempo aprobando proyectos de resolución que no tienen ninguna fuerza de ley y que además terminan siendo contradictorios.
La semana anterior la Asamblea, desde mi punto de vista, porque para mí los proyectos de resolución, la mayor parte de proyectos de resolución de este calibre son una pérdida de tiempo. Como la resolución del mazapán, la que declaró el Día del Mazapán, ¿se acuerdan? Ese tipo de resoluciones son una pérdida de tiempo. Las resoluciones deberían ser pronunciamientos institucionales sobre los temas de la gran agenda nacional, pues. Allí sí, pronunciamientos institucionales. La Asamblea se pronuncia frente a la crisis sanitaria. La Asamblea se pronuncia frente a la situación de inseguridad. La Asamblea Nacional se pronuncia frente a la crisis carcelaria. La Asamblea se pronuncia frente a la situación de empleo y de pobreza. Esos son pronunciamientos institucionales. Pero ¿qué fuerza puede tener la resolución del Mazapán? Con todo respeto. ¿Qué fuerza tiene eso? ¿O qué sentido tiene que pierdan el tiempo como perdieron la semana anterior una resolución a través de la cual la Asamblea deroga una resolución que ya estaba vigente sobre la masacre obrera y aprobó otra sobre la misma masacre obrera? El colega periodista Roger Vélez del Comercio redacta la siguiente nota. Escúchenla. La Asamblea derogó una resolución emitida hace más de 4 años. Resolución de hace 4 años. Por el Pleno y aprobó una nueva con relación a la masacre obrera ocurrida en Guayaquil el 15 de noviembre de 1922. O sea, hace 4 años ya la Asamblea se pronunció sobre la masacre obrera del 15 de noviembre del 2022. La semana anterior, la Asamblea deroga esa resolución y aprueba una nueva sobre la misma masacre del 15 de noviembre de 1922. La propuesta proviene de la asambleísta Sofía Espín, quien la calificó de histórica y una reivindicación para la clase obrera, a pesar de que la legislatura pasada ya había decidido declarar el 15 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Luchas Populares. El texto contó con 91 votos a favor de las bancadas de UNES, Pachacutic y Social Cristiano en la primera sesión virtual del Pleno de este 2022, que se extendió hasta la noche del 4 de enero. Otros 14 legisladores votaron en contra y 25 se abstuvieron, en su mayoría de las bancadas de la ID, Acuerdo Nacional e Independientes. El jefe del bloque de la Izquierda Democrática, Alejandro Jaramillo, defendió la decisión de su bancada. En el periodo anterior ya hubo una resolución para declarar el 15 de noviembre como el Día de las Luchas Populares. ¿Por qué inducen a la Asamblea un gasto innecesario de recursos y tiempo que pudieron servir para avanzar en el trabajo legislativo? Asimismo, Juan Fernando Flores del BAN defendió el voto en contra de la resolución planteada, no porque esté en contra de los trabajadores y obreros, sino porque vuelven a presentar algo que ya se aprobó en el periodo anterior y derogan algo de su propia gente, para decir que ahora ellos sí los defienden. De su lado, la asambleísta Espín argumentó que en noviembre se cumplirán 100 años de esta dolorosa gesta y que es deber moral, como la función legislativa, acompañar la lucha, este día de reivindicación de los derechos de los trabajadores. Al igual que la resolución aprobada con 117 votos a favor el 21 de noviembre de 2017, la misma resolución aprobada el 21 de noviembre del 2017, que la aprobaron la semana anterior, 4 de enero del 2022, terminan derogándola. Por el Pleno, la propuesta del legislador incluyó la colocación de placas conmemorativas y que se incorpore la fecha histórica en el calendario de efemérides nacionales. A eso añadió otros 3 artículos para que, entre otras cosas, se reconozca el derecho al trabajo como un derecho humano. Mi pregunta es, ¿qué sentido tiene eso si ya estaba vigente? Y una vez más, y ojalá que se entienda el sentido de la crítica, que de modo alguno es una crítica destructiva, es una crítica absolutamente periodística. ¿Qué sentido tiene si ya había una resolución aprobada en noviembre del 2017? ¿Qué sentido tiene derogar esa resolución que ya declaró las mismas efemérides y aprobar una nueva? ¿Qué sentido tiene? En esas cosas hay políticos que pierden el tiempo. Me van a disculpar, pero para mí las resoluciones que no tienen fuerza de ley, no tienen fuerza de ley. Con esto no come la gente. Con esa resolución no se crea empleos. Con esa resolución no se combate la inseguridad. Con esa resolución no se combate la pandemia. Con esa resolución no se combate la pobreza, ni se combate la exclusión, ni se atiende adecuadamente la migración. Ese tipo de resoluciones no sirven para nada, sino únicamente para el protagonismo de los legisladores. Y esas son las cosas que en lo personal
Cuestiono permanentemente sobre el rol de la legislatura, de esta, de la anterior, de la anterior. No se puede perder el tiempo en proyectos de resolución que no tienen ningún valor en la práctica, por más valor simbólico que puedan tener. Pero más allá de eso, ya había pues una declaratoria de 4 años atrás. ¿Qué sentido tuvo perder una sesión del Pleno de la Asamblea? Una. Para reformular algo que fue aprobado hace 4 años por ellos mismos. ¿Qué sentido tiene? Si ya, como dice la nota del Comercio, la resolución aprobada en el periodo anterior ya había declarado el 15 de noviembre como el Día Nacional de las Luchas Populares. Ya lo había declarado. ¿Qué sentido tiene 4 años después volver a generar la misma declaratoria? ¿Qué sentido tiene? Cuando los legisladores deberían aprovechar el tiempo en cosas muchísimo más productivas que aprobar proyectos de resolución que no tienen ningún valor, por más simbólicos que puedan ser. Y miren ustedes, por eso hice yo la comparación inevitable. Pierden el tiempo aprobando resoluciones, debatiendo resoluciones que no tienen fuerza de ley, y sin embargo hay leyes que allí todavía están esperando, como la ley para la pandemia, cuyo primer debate recién va a ser mañana. Recién va a ser mañana. ¿Cuánto tiempo se demoran? La Ley Orgánica de la Función Legislativa establece plazos que se deben cumplir, por supuesto, plazos que se deben cumplir. Pero hay plazos mínimos, y a ratos daría la impresión de que para ciertos temas, incluso por cuestiones políticas, tratan de extender los plazos lo más que se pueda. Me imagino que hasta que pase la coyuntura, y me imagino también por razones políticas. Una vez más, asambleístas, respetuoso llamado de atención. Hay temas muchísimo más trascendentes. Yo sí soy de los que defiende el rol de la función legislativa per se. Hay gente que dice, por este tipo de cosas es que en el imaginario de la gente se posiciona el hecho de que los legisladores no hacen nada, que la asamblea no hace nada, que hay que cerrar la asamblea. No, la asamblea no hay que cerrarla. Porque este es un país democrático, con un régimen presidencialista que tiene que coexistir con la función legislativa. Y tiene que haber una legislatura, sin duda alguna. Yo sí defiendo la existencia de la legislatura, por supuesto. Pero esa legislatura tiene que garantizar trabajo y calidad de ese trabajo. Calidad de ese trabajo. La otra vez hubo gente que se molestó porque hizo una crítica similar respecto del proyecto de ley, del proyecto de resolución, perdón, no proyecto de ley, del proyecto de resolución, a través del cual, ese era el título del proyecto de resolución, no era invento mío, así le pusieron el título. Los que fallaron fueron los que le pusieron el título. Proyecto de resolución para exigir que regrese Lenín Moreno. Lenín Moreno se debe haber reído con ese proyecto de resolución, con ese texto. Muerto de la risa en su zona de confort ahora mismo Estados Unidos. Pues tengo una zona de confort el expresidente Moreno. Se fue sin rendir cuentas sobre algunos temas que quedaron pendientes, porque nadie le presionó para que rinda cuentas. El hombre se debe haber muerto de risa con el texto de ese proyecto de resolución, cuyo título era ese. En el texto no decía eso, pero el título decía eso, para exigir que regrese Lenín Moreno, que regrese inmediatamente. Moreno se está riendo. ¿De qué sirve eso? Mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? La legislatura tiene que, en realidad, tomar nota de lo importante. No solo de lo que consideran urgente, de lo importante. Y como planteas exactamente una semana en este espacio, salud, seguridad y empleo. Desde mi punto de vista, esos son los 3 temas más importantes que hoy tiene el país. Inclúyanlo, señores legisladores, señoras legisladoras, señoritas legisladoras, incluyan esos temas en su agenda de este año. Por favor, ¿qué han de hacer? Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.